Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Shalom a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim. Y usted está escuchando el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio Árbol de las Vidas. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Rabino y Señor Yeshua el Mesías, quien nos concede la oportunidad de una vez más estar aquí en PAB 550 en este programa, cuyo propósito e intención es llevarles a ustedes el conocimiento del pensamiento conceptual judío de la Sagrada Escritura, y así ustedes puedan entender un poco mejor la Biblia o las palabras que Jesús y sus discípulos hablaban, que fueron registradas por sus discípulos, aquellos que usted conoce como el Nuevo Testamento. Hemos enfatizado muchísimo en la importancia de conocer el pensamiento conceptual judío, porque es ese pensamiento conceptual judío el que está detrás de todo lo que usted lee como la Biblia. Hablamos mucho y mencionamos aquí en este programa que debemos conocer la Biblia que conocía Jesús, porque en el tiempo de Jesús no existía Nuevo Testamento. La autoridad de la Sagrada Escritura no estaba enfatizada o no estaba establecida en los 4 evangelios o las cartas paulinas en el tiempo del Segundo Templo y en el tiempo de que los discípulos del Maestro Nazaret y el Maestro Nazaret caminaron en este mundo. Y conocer la Biblia que Jesús conocía, estudiar la Biblia que Jesús estudiaba, nos va a ayudar muchísimo a poder entender mejor las cosas que ellos hablaban en el tiempo que Yeshua y sus discípulos estuvieron vivos. A la misma vez, conocer el pensamiento conceptual de la audiencia que está presente en el tiempo de Jesús también es sumamente importante, y hoy vamos a mostrar un ejemplo de esto en nuestro programa. Este programa, o mejor dicho, este ministerio tiene un centro de estudio, el Centro de Estudios Hebraico El Camino Nazareno. Se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y allí estudiamos la Sagrada Escritura, hacemos las oraciones según la tradición nazarena. Todavía el pueblo de Israel realiza hoy, y a la misma vez comentamos con respecto a la porción que corresponde a la semana. Y la porción del día de ayer, leímos la porción número 31. La porción número 31 es la porción Emor. Emor significa diles. Y esta se encuentra en Levítico 21.1 y termina en el 24.23. La Haftará, la media porción o la porción relacionada a los profetas que leímos ayer es Ezequiel 44.15 al 31. Y la lectura de los escritos nazarenos es Mateo 26, 59, 66. Hoy nos encontramos en el día 18 del mes de mayo, que equivale el día 20 del mes de Iyar, y en lo que respecta al conteo del Omer, el día 35 del conteo del Omer. Esto significa que estamos prácticamente finalizando el conteo de las 7 semanas del Omer para llegar al día de Pentecostés o Shavuot, que vamos a estar en los próximos días observando. El lunes pasado al anochecer tuvimos nuestro Pesach Sheni, nuestro segundo Pesach, según está establecido en las leyes divinas. Aquellos que no pudieron por alguna razón de peso estar presentes en la primera Pascua, se les da la oportunidad de observar la segunda Pascua, y nosotros como discípulos del Maestro Nazaret hicimos la Pascua de Yeshua el Mesías para esas personas que no pudieron estar con nosotros la primera vez que lo hicimos, y fue un momento muy bueno. Le damos gracias al Eterno por el regalo de poder conocer estas cosas y poder experimentarlas al servicio de su nombre. Ayer en la sección Emor cerramos hablando de las fechas solemnes que Dios había establecido y le había dado a Israel como pueblo que habría de custodiar la misma y observarla.
También se habla de cómo en algunas versiones se dice el prosélito, otras versiones dice el extranjero, y el pensamiento conceptual judío relaciona al extranjero con el prosélito porque pues, para poder vivir en la tierra de Israel y poder acatarse las leyes divinas que Dios le dio a Israel, pues tenía que de cierta forma haber abandonado su idolatría de otros pueblos y haber adoptado el culto al único Dios. Y ayer tuve la oportunidad de hablar al final de nuestro comentario o de nuestro estudio sobre las fechas solemnes y específicamente enfatizamos sobre la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta llamada en hebreo, esta fecha, este tiempo señalado, que es la palabra correcta para Moed, que usted en algunas ocasiones se traduce como fiesta o los días solemnes. Eh, se habla de esta en Levíticos 23, 33, 44. Su nombre en hebreo es Sukkot. Y dice de la siguiente forma, quiero comentar con ustedes en este programa un poco sobre esta fecha y cómo hay una gran relación de este día con eventos que habrían de suceder. Usted va a encontrar en una de las cartas de Pablo de Tarso, escrita a una de las comunidades de discípulos que él dirigía como judío, que fue asignado a hablarle a los gentiles y a los judíos helenos, que eran considerados goín también para el pensamiento judío del Segundo Templo. Hablarle a ellos, y discúlpenme que tengo un poco de sinusitis y tengo la nariz un poco afectada, a Pablo hablar en esta carta a los colosenses, decirle a ellos, no se preocupen por comida, bebida, Shabbat, por días solemnes, todo esto es sombra de lo que ha de venir, concéntrense en el Mesías. Y eso usted lo va a encontrar en Colosenses capítulo, y déjenme buscarlo aquí para leerlo textualmente, Colosenses capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 16, donde él dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, o respecto a solemnidades, o noviluno, o sábados. Todo esto, todo lo cual es sombra de las cosas venideras por las realidades del Mesías. La audiencia en este aspecto, en esta carta, quien Pablo está hablando, es una audiencia gentil. Es bien importante, y lo hemos mencionado mucho en nuestro centro de estudio, es muy importante tener en cuenta que cuando usted lee los documentos que usted conoce como el Nuevo Testamento, usted tiene que tener en cuenta quién es la audiencia, cuál es el trasfondo de esa audiencia, qué pensaban, si es posible descubrir qué pensaba esa audiencia, para así poder entender mejor de qué se está hablando. Echar eso hacia un lado y establecer una doctrina basada en lo que, cómo yo entiendo ese texto, dejando a un lado ese fundamento de quién es la audiencia, cómo pensaban, cuál era la problemática de la audiencia, nos va a traer gran problema a la hora de leer estos documentos y incluso va a dar a luz ideas que eran totalmente ajenas a sus autores originales. Enfatizo mucho en nuestro centro de estudio que es muy importante entender que lo que tenemos como las cartas de Pablo son las cartas de Pablo. Nosotros no tenemos nada escrito con respecto a qué él enseñó cuando él estaba presencialmente en esos lugares como relata el libro de los Hechos. No tenemos. El libro de los Hechos nos dice que Pablo fue a estos lugares, pero en ningún lugar del libro de los Hechos nos dice qué estaba enseñando específicamente. Usted podría decir, pues claro, ahí tenemos la carta a los de Colosenses, tenemos la carta a Tesalonicenses. Y si usted piensa esto, permítame decirle que está fallando en el blanco. La razón de esto es porque en el mundo del Segundo Templo, una carta era una responsa, que era enviada por alguien a un lugar, a una persona a quien se le destinaba esa carta o a un lugar para que fuera leída a esa audiencia que estaba allí presente. Quiere decir que está escribiendo y enviando la carta no está presente. Pero eso no quita que en algún tiempo estuvo presente. A diferencia, por ejemplo, en la carta a los de Roma, donde vamos a ver que Pablo de Tarso no reconoce haber ido alguna vez a esa congregación, pero sí se propone pasar por allá cuando vaya a ir a Sefarad, lo dice al final de su carta. Y esto es bien importante cuando leemos esta carta, porque estamos leyendo cartas de Pablo. Y entonces esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿esto era todo lo que Pablo le enseñaba a ellos? ¿Esto era todo lo que ellos sabían? ¿O Pablo enseñó unas cosas
unas ideas en estos lugares que esta audiencia conocía muy bien. Y por la razón de ello es que Pablo va acompañando cartas para atender situaciones que van ocurriendo a lo largo del tiempo que Pablo está haciendo esta labor en el periodo del tiempo que Pablo, al igual que los discípulos de Yeshua, están esperando el retorno del Mesías de forma inmediata. Y cuando tenemos en cuenta quién es la audiencia a quien se le está hablando, entonces podemos entender mejor cuál era la problemática o la situación que vivía estas personas que en un momento de su vida eran y seguían siendo gentiles, pero participantes del culto imperial y abandonando el culto imperial. Y esto es una de las cosas que tiene que usted entender y conocer muy bien para poder entender por qué Pablo hace un gran énfasis a los gentiles de ver a Yeshua como Señor. O sea, la expresión Señor en griego ahí no está refiriéndose a que Yeshua sea la encarnación de la deidad misma, sino se está refiriendo a Yeshua como el amo y dueño de todo. Y esto tiene su origen, esta forma de pensamiento tiene su origen en la Torah y los profetas, y hay que entenderlo de la perspectiva hebrea, la perspectiva judía, porque es el tema del Mesías es un tema judío, el tema del Mesías no es un tema gentil. Hay que conocer la idea del Mesías de la perspectiva judía, y eso usted lo va a ver ya mismito cuando entremos al texto de Mateo que comentamos ayer en la mañana antes de comenzar nuestros estudios. Pablo le dice a los gentiles, ahora tu Señor y amo no es el César de Roma, o sea, no es el líder máximo de Roma, ahora lo va a ser este judío a quien Dios asignó como Señor y amo de todos y que Él lo levantó entre los muertos y cuando Dios lo haga regresar, lo va a sentar en el trono de David su padre en Jerusalén y todo el mundo entero irá a Jerusalén a hacerle ofrenda a Dios y a respetar y honrar a su Mesías. Ese es el pensamiento conceptual judío con respecto a la idea del Mesías. Y estos gentiles que en algún momento fueron o fueron conocidos como los justos de las naciones, porque tiene que tener en cuenta que Pablo iba, según la carta, el libro de los Hechos, perdón, Pablo iba a diferentes sinagogas judías y allí habían gentiles justos que no habían abandonado el culto imperial, pero sentían afinidad por el Dios de Israel y pues la lealtad era absoluta al César y no a un rey judío. Cuando estas personas comienzan a escuchar el evangelio o las noticias que Pablo le está llevando a los gentiles de que Dios ha abierto a los gentiles una puerta para la entrada, una entrada o una puerta para ellos participar del reino mesiánico que habría de venir inminentemente. Pablo esperaba al Mesías en su tiempo y eso no es ningún pecado. Uno debe vivir todos los días pensando que el Mesías viene hoy. Y Pablo explicándole a ellos que el Mesías, Dios había levantado este Mesías entre los muertos y le ha dado vida eterna en la resurrección y que él habría de regresar y que todos los que doblen su rodilla delante de él y lo proclamen como Señor participarán también de ese reino, tendrán ciudadanía y participarán de todas esas ideas mesiánicas de las cuales los profetas hablaron en su momento. Ellos tenían un problema y es que ellos no podían del todo participar de las cosas que Dios le había dicho a Israel y a los extranjeros que se unían a Dios para servirle. No podían participar del todo en esto. El culto imperial no se lo permitía. No solamente esto, tenemos la problemática de la autoridad del segundo templo, que eran los saduceos, quienes no creían en un Mesías como los pensaban los fariseos, como lo pensaban los esenios, incluso los mismos nazarenos predicaban con respecto a la mesianidad de Yeshua. Y no se les permitía a ellos considerarse integrados en la familia de Dios por estos asuntos. Y Pablo, entendiendo todo esto, la realidad que estos gentiles están viviendo, esa es la importancia de entender el documento en su contexto histórico-cultural. Él le dice a ellos, concéntrense en su realidad. La realidad de ustedes es la conciencia mesiánica, el Mesías. El Mesías viene pronto, deben estar en él, que es lo que significa tener conciencia mesiánica, que de que el mundo, la era mesiánica va a venir, que el rey Mesías va a venir, que Dios va a hacer presente su presencia con la venida del Mesías, porque el Mesías va a restaurar el mundo entero y va a traer la presencia de Dios al mundo, como lo hablaron los profetas. Y por eso es que le dice nadie lo juzgue con respecto a comida y se refiere a lo que es
puro o impuro, porque ellos no podían tener esa observancia en la realidad cultural que ellos vivían. Con respecto a las bebidas, que mucho del vino que se cultivaba en aquel tiempo era dedicado a los dioses. Los días solemnes que se observaban en la tierra de Jerusalén, específicamente en el monte del templo, las lunas nuevas o respecto a los meses, y los Shabbats, y mira la palabra ahí plural. ¿Por qué? Porque no solamente es el Shabbat de la semana, sino hay otro tipo de Shabbat. Pablo de Tarso dice que todo esto es sombra de lo que ha de venir. Quiere decir que Pablo de ninguna forma está diciendo esto ha sido eliminado, ahora hay algo nuevo, sino Pablo está diciendo que lo que la Torá habla con respecto a esto es una sombra de lo que viene. O sea, cada aspecto de comprensión con respecto a comer puro o impuro, las libaciones de vino, las fechas solemnes, los Shabbats, las lunas nuevas, todo eso que nosotros como judíos, diría Pablo, observamos es una sombra de lo que ha de venir. Pero si ustedes se concentran en su realidad, que es estar en el Mesías, añado yo, tendrán lugar y participarán de todo ello. Por eso Pablo Tarso dice, nadie los prive de ese galardón. O sea, no se sientan incómodos ahora de que no tendrán lugar, no tienen lugar. Ustedes van a tener ese galardón, pero manténganse en el Mesías. Y mantenerse en el Mesías, amigos, es muy diferente a lo que se piensa. Y esto lo menciono porque ayer estuvimos comentando la fiesta de los tabernáculos, que comienza en Levíticos 23, 33, 44, la fiesta de Sukkot, donde el Eterno le ordena a Israel a observar la solemnidad de las cabañas por 7 días, con un octavo día de celebración solemne, donde el pueblo debía habitar en cabañas. La palabra hebrea suká. Esto recordando que Dios los hizo morar en cabaña por todo el desierto, después de haber salido de Egipto, donde vivían en casas con techos seguros, podríamos decir en palabras humanas. Y esto porque expliqué, y los que me están escuchando y estuvieron conmigo en el centro de estudio ayer saben muy bien a lo que me refiero. La palabra suká en hebreo es la palabra griega skene. Y es interesante encontrar en los escritos nazarenos esta palabra ser utilizada para referirse a la misma idea, de algo que la idea es una morada temporera, pero va a haber una morada permanente también. Y esto se extrae de los misterios de la Torá, cuando Dios le dice a Israel, ustedes irán a una tierra donde habrá murallas que ustedes no construyeron, habrán ciudades que ustedes no construyeron, tierras que ustedes no sembraron, a lo cual hace alusión históricamente a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, que eventualmente se llamará Israel, pero en lo que respecta a los misterios de la esperanza mesiánica o la conciencia mesiánica, se refiere al mundo por venir. Y esto es bien importante porque hay una conexión entre la morada temporera, que hace una alusión a la fragilidad del cuerpo y cómo este cuerpo es la morada de la conciencia humana y el alma que Dios le dio para que el humano existiese, y cómo uno debe abandonarla en su momento para tener un lugar, una morada permanente en un cuerpo que Dios ha creado, podemos decirlo así, inmortal, o sea que va a tener vida eterna. Y esto Pablo lo habla en una de sus cartas, también lo dice Pedro en 2 de Pedro 1, 12 al 15. Pero ayer cerramos hablando de la gran sucá de Hashem, la gran sucá de Dios, el gran tabernáculo de Dios, donde leemos en Revelaciones 21:3 hablando del tabernáculo de Dios entre los hombres. Una de las cosas que nosotros enseñamos como discípulos del Maestro Nazaret es que nuestro gran maestro, nuestro rabino, nuestro rey Mesías, Yeshua, era la morada o es la morada de Dios. Esto Pablo lo dice, por ejemplo, Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo consigo mismo. Vas a encontrar también en el Evangelio de Juan, uno de los evangelios más problemáticos para entender. Presenta a Yeshua como la casa de Dios, Bet-El,
además de otros textos en los escritos nazarenos. Y para poder entender este concepto de el Mesías como la casa de Dios, tenemos que entender este concepto o estas ideas desde la perspectiva judía. Y es interesante esto porque la escritura nos va a presentar, en los escritos nazarenos, en Revelaciones, nos va a presentar que la gran morada del Eterno ocurrirá en la nueva creación, lo que se conoce en el mundo hebreo como el Olam Jabá, donde el Mesías será proyectará la luz de Dios. Eso significa la imagen de Dios, o sea que el Mesías es la morada de Dios, como el Adán, como el segundo Adán, en el Olam Jabá, el Mesías será el Olam Jabá, o sea, el Mesías será el Adán primordial en su segunda, o sea, su segunda, la aparición conceptual de esa idea. Y la creación también será una gran sucá, una gran morada para Dios. Y esto es interesante porque todo esto tiene origen en la Torá. La Torá nos enseña que la creación Dios la hizo para que su presencia fuera percibida por el ser humano. Dios ocultó su presencia por causa de la tumá y a la misma vez el humano lo creó para que el humano fuera la imagen de su presencia, la imagen de su luz. Y esto nos vamos a ver en el libro de Revelaciones con el Mesías haciendo este trabajo de Adán, nuestro Señor Yeshua, el gran rabí de Israel, y a la misma vez la creación, de la nueva creación, con la idea de Jerusalén de oro y todas estas cosas, que no significa, amigos que me están escuchando, que literalmente descenderá del cielo una Jerusalén. Estas son ideas judías que usted debe entender. Eh, Hay un salmo, no recuerdo el número del salmo en estos momentos, donde habla de el santuario que Dios creó con sus manos, algo que también está escrito en el libro de Éxodo, donde en el cruce del mar de los juncos, creo que es Éxodo capítulo 15, al final, casi al final de ese cántico, dice, en tus manos, el santuario que tus manos hicieron. Y esto es bien interesante porque esta expresión es bien interesante porque nos habla de un templo que Dios está construyendo o construyó. Y esto, obviamente, en nada se relaciona con la idea de usted pensar que literalmente, físicamente descenderá del cielo un templo o una ciudad. Estas son ideas, conceptos judíos que usted debe entender como alegorías. Y a la cual también vas a ver eso en el libro Evangelio de Juan, que los mismos discípulos dicen, mira, ya no está hablando en alegorías. Claramente el autor del Evangelio de Juan diciendo que muchas de las cosas que Yeshua dice en este Evangelio son alegorías. Y el propio autor o los autores, porque hay diversas opiniones con respecto a quién inició y quién terminó ese evangelio, al principio nos introduce nos da una introducción, usted lee al principio la palabra de Dios, eso también es una alegoría, no es algo literal que usted debe comprender. Ahora, para poder aprovechar los últimos minutos que me queda de programa, ayer estuve comentando, antes de comenzar nuestra reunión, eh, sobre Mateo 26, versículo 59, que era parte de la lectura de ayer, donde se habla de cómo Yeshua está reunido con el Sanedrín y los saduceos, que son los sacerdotes en ese tiempo, y le están preguntando a Yeshua, dinos si tú eres el Mesías. Mencionaba yo ayer que es sumamente importante tener en cuenta quién es el que está haciendo la pregunta, cómo pensaba el que está haciendo la pregunta, porque nosotros no podemos interpretar como yo quiera interpretar un texto sin tener en cuenta que aquí el que está hablando pensaba de una forma. Y aquí es donde entra la importancia de entender de quiénes son los saduceos, de dónde provienen. La semana pasada, o mejor dicho, la semana antipasada, porque hoy comienza una nueva semana, la semana antipasada estuve citando un texto que habla del periodo del segundo templo, donde este rabino o este anciano le dice llamado Antígono de Sojo, compartió una idea de la Torá a dos de sus discípulos, donde ellos los transmiten a otros discípulos y eventualmente los otros discípulos entendieron algo diferente, de lo cual nace la idea de que no habrá mundo por venir, no habrá resurrección de los muertos y de ahí nacen los saduceos. Esto es importante porque los saduceos no creían en el mundo por venir, no creían en lo trascendental, no creían en las cosas sobrenaturales, nada de esas cosas, ángeles, demonios, resurrección de los muertos, mundo por venir. Ellos no creían nada de eso. Y eso no ocurrió por la mala comprensión de las palabras de su maestro original.
Y esto es bien importante porque esto nos enseña cuántas veces eso se repite en la historia de la humanidad. Y en este texto vemos que Caifás, o Cayafa, que era el nombre correcto de él, le dice al rabí, a Yeshua, le dice, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Usted lee esa expresión, el Mesías, Hijo de Dios, y usted pensaría que Hijo de Dios es en el mundo hebreo, en el mundo judío, la expresión Hijo de Dios es igual que cómo se entendía Hijo de Dios en el mundo del César. Pero no es así. Incluso quien está haciendo la pregunta es muy importante. ¿Cómo tú entiendes, Caifás, cómo tú entiendes la expresión el Mesías Hijo de Dios? A lo cual, si vamos a las escrituras, vamos a encontrar que en Primera de Samuel, en Éxodo, hasta un libro llamado La Sabiduría de Salomón, en Segunda de Samuel también, en Salmos 2:7, en Ezequiel 34:24, se va a relacionar la idea de el Mesías y hijo de Dios como un hijo de David que va a ser adoptado por Dios. Y esta es la idea original judía de la idea del Mesías. Los saduceos que no creían en la resurrección, no creían en lo trascendental, miraban toda la escritura como algo literal. Y esto es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque son los fariseos, son los esenios, los que comienzan a interpretar la escritura. O sea, la escritura habla de cosas mucho más que literales. Y ahí es donde nacen las ideas de el mundo por venir, la resurrección de los muertos, el Mesías, Hijo de Dios, todas esas cosas que usted no va a encontrar explícitas en la escritura de la forma en que se entendían en el mundo del Segundo Templo, no las vas a ver en la Biblia que ellos utilizaban, que era del tiempo de David, de Moisés y todo esto. Y eso es importante entenderlo porque cuando tenemos a este Caifás preguntándole, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, en el mundo conceptual judío, Caifás le está preguntando, sí, dinos si tú eres realmente descendiente de David. Dinos realmente si realmente tú eres aquel a quien Dios adoptaría como su hijo. Salmo 2:7. Y vas a ver que Yeshua le dice, tú lo has dicho. Pero Yeshua dice algo que impacta el pensamiento saduceo. Y es, de ahora les digo, que me verás sentado a la diestra de poder. Y es interesante esto. Mateo no dice la diestra de Dios, dice la diestra de poder. ¿Por qué? Porque en el recuerden que este evangelio fue escrito para judíos. El evangelio de Mateo contiene mucho drash y mucho pesher, que son formas de exposición judía que usted debe conocer para poder entender. Mateo, el mundo judío sabe que el humano literalmente no se sienta a la diestra de Dios, porque para el judío Dios no tiene cuerpo físico, o sea que si usted puede ver el viejito, el señor anciano sentado en la visión de Daniel, ningún judío cree que eso es literal, que es una visión, incluso el mismo texto dice que es el ojo cerrado, una proyección en la mente del vidente. Y por eso que vas a encontrar que dice sentado a la diestra de poder. A lo cual Caifás se impresiona y se rasga las vestiduras, transgrediendo la Torá, que le prohíbe al sacerdote profanar su oficio, porque esto para él es una blasfemia. De ninguna forma un ser humano puede sentarse a la diestra de Dios. Claro, esta expresión, sentarse a la diestra de Dios o a la diestra de poder, está sujeta a interpretación, algo que los saduceos no creían. No hay tal cosa como interpretación de la escritura. Y por eso es que él ve eso como una blasfemia y acusa a Yeshua de haber cometido una gran transgresión. Y con ello, el anuncio de su ejecución. Se me ha acabado el tiempo. Hay mucho más que enseñar, pero para eso el Eterno nos ha dado varios programas y esperamos seguir con ustedes en las próximas semanas y poder hablar de las maravillas que se encuentran en la Sagrada Escritura y que usted pueda conocer al Dios de Israel, al Mesías de Israel y lo que significa tener Espíritu Santidad, que muy pocas personas entienden bien. Les hablo el More Yosef. Nos vemos la próxima. Buena semana. Shalom.
It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.